22 minutos nos separan de las 8 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Se fue el señor Pato Scheller, he tomado el mando y presento acá a mi derecha, quien se acomodó en mi lugar, al señor Andrés Lacher, que nos va a hablar de política. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Un gustazo estar acá. ¿Qué temazo nos trajiste para hablar? Hablemos. A ver. Hoy voy a hablar es un temazo, ¿no? Si se puede del decir. dólar blue. No. No, mejor no. Por eso Javi no habla, que es nuestro economista. Mejor dejarlo de lado. Hoy traje para hablar un poco de vicepresidentes. Bien, vicepresidente. Hermoso. En general. Bueno, hay video de presentación. Se me fue la operadora. Me dice que empecemos y después seguimos con el video. Bueno, si querés arrancar con el tema, todo Dale. tuyo. Bueno, la idea era partir un poco, más o menos todos sabemos cómo está el panorama hoy en día entre el presidente y la vicepresidenta. Y la idea era ver hoy, digamos, cómo se origina la idea de tener un vicepresidente, cómo es el panorama más o menos en la región, algo sobre los vicepresidentes previos en Argentina. ¿Se acuerdan cuáles son los primeros que se les vienen a la mente? Perón. Sí, O sea, una que tuvo que asumir. claro. Cobos. Sí, yo Sí, iba a decir mi Cobos, voto ya no es más positivo. para acá. Chacho. Chacho Álvarez, sí. Generalmente pasan los más ásperos, sí. Sí. ¿Saben cuántos vicepresidentes argentinos asumieron la presidencia? ¿A lo largo de la historia argentina? Sí. Te tiro un 5 sin saber. Sí, no, 5 es poco. No, me Para parece- mí, no sé. Pero asumieron no por un día o un viaje. Claro. ¿A qué ¿A qué te referís? O sea, a más que concreta. tuvieron que quedarse ahí. Juraron. Ah, por eso. Solo jurar, no sé. 7. Tiro un número por tirar, burdo. Me quedo mis 5 para Menos no. para mí. Es más. No, Bueno, hoy tengo que dar un título de politólogo, han sido 7. 7, Mirá. bien, Muy bien, gracias. Muy bien. Les dejo Vamos el de acá programa. al número, casino. el De número, acá al el casino. número. Para mí le miró la hoja igual, olvídate. No. En esta Está al página revés. no está. En esta página no está. Está igual. 7 vicepresidentes juraron. Asumieron. Y- Sí. Entre ellos, miren, lo tengo acá. Pedernera, Pellegrini, Uriburu, Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Ramón Castillo y María Estela Martínez de Perón. En el Ahí año está. 70. Pedernera, perdóname, ¿de quién? ¿Vicepresidente? ¿De qué gobierno sería? Perdón la ignorancia, siempre hay una pregunta mala leche. La es- pregunta Mala mala leche. leche. Así que lo tengo acá que fue en el año 1861. Antes de las 60. presidencias históricas. Sí. Posterior a Urquiza, ¿es? Urquiza es A del mí 52. si me piden esto, yo no sé nada, Me extraña que el puchero de Eli atrás del vidrio y vos, Florencia, que son las dos No, nerdas, porque saben. nuestra nerditud está en otra rama. Está basado para otra cosa. Está en las Bueno. ciencias naturales. Bien, perfecto. Bien, 7 vicepresidentes entonces juraron. Sí. Y bueno, y hemos tenido una rica historia de conflictos y a veces no tanto entre presidentes y vices. Y bueno, para poner un balance de la situación actual, quería citar al politólogo argentino Guido Casca para decir, Casca, excelente. estamos mal, pero no tan mal. Bien, perfecto. Y ahora lo vamos a poner en contexto. Hay video de presentación, gentileza, vamos a decir, de La Nación Más. De ahí viene el video. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Y destacar la visión estratégica que mi querida amiga y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado en este tiempo de la Argentina. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Y la verdad que tanta pelea no le hace fácil la vida a la gente. Por eso, Alberto, pone orden en lo que tengas que poner orden y metele para adelante. Acaba de publicar en CFKA Argentina una carta extensa. Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social. El presidente se comunicó sin tener respuesta con la vicepresidenta. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme. Creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. No tenemos necesariamente la misma mirada sobre algunas cosas. Nunca más debemos dividirnos.
El día que nos dividimos, Macri fue presidente. Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Y me voy a reunir con quien me tenga que reunir, además. Acaba de renunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Miren, se me mejoró la voz y todo. Bueno, me quedo con lo que dice el acto fallido de la vocera, Gabriela Cerruti, diciendo la vicepresidenta. Acto fallidísimo y, no sé, me tomo de ahí como para darte pie para este arranque. Dale. Bueno, para el arranque me voy a remontar a fines del siglo XVIII, digamos, en esta idea de los presidencialismos, ¿sí? Ese régimen, esa forma de gobierno en la cual vivimos, se originó en Estados Unidos. Y un dato que me sorprendió armando la columna de hoy es por qué se creó ahí en la figura del vicepresidente, que es copiada después en todos los países de Latinoamérica. Uno puede creer que en aquella época las personas vivían poco, incluyendo a los presidentes, y se morían a los 50 años, entonces bajo ese riesgo dice, vamos a buscarle una rueda de auxilio. Bueno, no vino por eso, sino que tiene que ver con una cuestión relativa al colegio electoral, que es la forma en que ellos diseñaron para elegir presidente, que lo siguen haciendo. Y en aquella época los Estados Unidos no estaban tan unidos, los estados, en este trabalengua. Juego de palabras, entonces, todos llevaban sus electores al colegio electoral, pero nadie quería votar a alguien que no sea de su estado para la presidencia. Entonces crearon la figura del vicepresidente para balancear la fórmula presidencial. Y esa idea de balancear la fórmula presidencial persiste hasta hoy en día. Así que viene de ahí, digamos, y la mayoría de los países latinoamericanos copiaron la constitución estadounidense. Balancear respecto, o sea, te referís a las responsabilidades que puede llegar a tener cada uno, o sea, quitarle un poco de responsabilidad al presidente o decisiones. No, en el presidencialismo la lapicera, para Sí. poner términos actuales, la tiene el presidente. Es como poner un representante de los contrarios. Es decir, bueno, te doy un lugarcito acá y listo. Claro, y vos controlame a la oposición, sería la oposición del gobierno de turno. No hable creo que estrictamente oposición, pero imagino a alguien que no piensa exactamente igual que vos, que representa a otros. Uh-huh. Sí, viene por ese lado. Ahora después voy a ir a cómo se conforman las fórmulas. Saben que hay países en la región que tienen más de un vice, ¿sí? Costa Rica y Perú tienen 2 y Honduras tiene 3. Tres vicepresidentes. Es como en el fútbol, viste que en el fútbol, en las comisiones directivas, tenés presidente, vicepresidente primero, segundo, tercero. ¿Y tienen quizás funciones distintas? No, es como la línea sucesoria que en Argentina formalmente tendríamos 2 más, porque después viene la tercera en la línea sucesoria es Claudia Abdala de Ledesma, la presidenta por temporal del Senado, y el cuarto es Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Un escenario de eso vivimos en 2001. Hay variaciones, no todas las vicepresidencias son iguales. Si alguno vio House of Cards acá. No la yo vi. vi la otra, Borgen. Yo la empecé a ver y me está costando, te digo. Eso es de sistemas parlamentarios, digamos. El primer pero ministro. ahí lo que se ve es un caso donde en Estados Unidos, si renuncia o muere el vicepresidente, el presidente puede elegir otro. Puede elegir otro que lo reemplace. Y ahí es donde entra Kevin Spacey. Así se convierte en vicepresidente de los Estados Unidos y después presidente. En Borgen es más o menos lo mismo. O sea, termina llegando una fuerza menor. Ahí. Producto de un escándalo político, ¿no? Entre el partido mayoritario. Sí, en los sistemas parlamentarios resuelven el problema de sucesión, que es para lo que está una de las funciones que tiene el vicepresidente, llamando elecciones generalmente. Lo que trataron de hacer en Estados Unidos es darle estabilidad, darle un periodo fijo de gobierno al jefe de gobierno. Y para eso inventaron el presidencialismo, que como característica tiene el periodo fijo de gobierno. ¿Sí? Elegimos presidentes por 4 años, 6 años en México, por ejemplo, 5 años en Colombia, creo. Y entonces la idea del vice es tener la posibilidad de continuar con el cronograma, llamémosle electoral, sin tener que ir a elecciones. Eso es lo que busca el presidencialismo con el periodo fijo, ¿no? Bien. Hay países que no tienen vices en la región, México y Chile. ¿Cómo se hace allá? Digamos, si depende, el presidente generalmente nombra a uno de su gabinete que ejercería en forma transitoria la presidencia si él renuncia o fallece, y dependiendo del periodo en donde se produce la vacancia presidencial, o se llama elecciones o el Congreso
elige a un sucesor, algo parecido a lo que pasó acá en el 2001. En 2001, claro. exacto. Sí, sí. ¿Qué sucede ahí? Ahí solucionan el problema de lealtad, es decir, si el sucesor designado es designado por el presidente, este tiene que permanecer leal a él, pero el problema es el problema de la legitimidad, que termina asumiendo el cargo de la presidencia alguien que no es votado por el pueblo. Claro. Entonces es como una manta corta entre lealtad y legitimidad. En México, por ejemplo, vieron que el vicepresidente estuvo metido en un par de golpes de Estado y cuando hicieron la Constitución en 1917 dijeron, no, claro, perdón, pero no queremos eso, entonces no existe la vicepresidencia hasta hoy en día en México. Bien, pero en los países donde sí existe la vicepresidencia, hemos visto todo tipo de problemas. Por ejemplo, vicepresidentes acusados de fomentar la destitución del presidente, vicepresidentes que se meten en escándalos independientemente del presidente, en escándalos de corrupción, que eso mancha al Ejecutivo, y choques habituales entre presidentes y vices, digamos, como lo que estamos viendo ahora en Argentina. Claro. Y en el presidencialismo sucede esto que yo hablé un poco la primera vez que vine, cuando hablé de Qatar, que es el sucesor que está designado a veces tiene ciertos incentivos para hacerle la vida imposible al que está ahora. Y eso yo lo conté con el padre del emir qatarí actual, derrocó al abuelo en 1995. Serruchar el piso. Sí, tiene como eso, digamos. Entonces, un poco lo que han buscado los presidentes en ese contexto es circunscribir la función de sus vices. Nixon, el presidente de Estados Unidos, que fue suplantado por su vice y dijo: el vicepresidente no puede ayudarte, solo puede hacerte daño. Y para poner un ejemplo local, Sarmiento lo tenía Alsina de vice y no se llevaba bien con él, y él decía que bueno, que el vicepresidente se tiene que limitar a agitar la campanilla del Senado. Digamos, eso, como sabemos, el vicepresidente preside el Senado. Tomando el eje del tema y te saco un cachito, es lo que más o menos estaría pasando. Abro el debate acá para toda la mesa. El hecho de, Cristina en el medio y que todos los medios siempre dicen que Cristina esto, Cristina lo otro, y Alberto como que no tiene la lapicera, o no la usa en realidad. Yo no sé si Cristina quisiera usarla, digamos, pero... en este contexto. En este contexto. Sí. Yo creo que ella tiene poder de veto, tiene muchos legisladores que le responden, muchos funcionarios dentro del gabinete, pero no sé si está... No sé si está dispuesta. Una cosa es tener poder de veto y otra cosa es tener poder de iniciativa. Y tampoco es cierto esta cuestión de que sería como Alberto sería un títere de Cristina, porque si no ¿qué es lo que se instala? Claro. No estarían las frases que escuchamos en el video no tendrían sentido, sí, realmente. Sí, sin duda. Y bueno, a partir de todo esto, algunos politólogos que estudiaron el presidencialismo, como Juan Lindsay, Sugar y Kerry, se volvieron medio sospechosos de la vicepresidenta y dijeron que tal vez la mejor solución es que no haya vicepresidente. Pero bueno, a ver, para levantar un poco, digamos, ¿para qué sirve un presidente? Resuelve problemas sucesorios poniendo énfasis en la legitimidad, es decir, asume el poder alguien que fue votado por el pueblo, por más de que cuando votamos, en realidad votamos basándonos más en la figura del presidente. Es bueno para construir coaliciones electorales, no necesariamente para construir coaliciones de gobierno, y atenúa un poco el riesgo que el presidente se corte solo, porque imagínate que nosotros acá hacemos una coalición de gobierno y yo asumo como presidente y cada uno tiene la posibilidad de poner a sus ministros, pero yo si algún día digo, bueno, estos ministros no los quiero más, me quedo gobernando solo. En cambio, el presidente no puede echar al vicepresidente. Entonces, claro, es una forma que un partido en una coalición se asegura tener al menos un representante en el Ejecutivo. Sí, yo puntualmente te iba a preguntar por eso. O sea, una cosa es la figura del vicepresidente en un gobierno más partidista, si se quiere, y otra cosa por ejemplo, no sé, en esta tercera alianza. O en la primera alianza, digo, porque la segunda alianza fue la de Macri y bueno, sí, en ese sentido tenía una propia de vicepresidente. Claro. Ahora, tanto en la alianza de la Rúa como en esta... hay una mezcla importante. Ya hay una mixtura, sí, digo, ya son las mismas fuerzas que conforman esa alianza.
que empiezan a poner sus jugadores. Digo, Bueno, cada uno va poniendo su fichita. Claro, hay un debate ahora entre los politólogos si este es un gobierno de coalición o no. Digamos, en coalición entendemos que se está conformada por muchos partidos. Entonces nos remite a un problema que todavía no resolvemos, que si el peronismo es un partido o no. Eso tocó Anita el otro día. La semana pasada. ¿Y qué dijo Anita? No sé, no puedo concluir, pero trajo ese tema a la mesa. Bien, Tipo, el análisis si el peronismo era un partido. Es un o tema una que nosotros que solemos hablar mucho en el laburo y no termina de haber un acuerdo, digamos. ¿Qué sucede? En un partido político los que lo conforman saben un incentivo que tienen para hacer las cosas bien y no hacer la vida imposible al de al lado es que en algún punto van a necesitar del otro en elecciones futuras. Y el peronismo, por más de que algunas veces se peleen o no, está la expectativa de volver a interactuar en el futuro. Y ese sería un argumento para ponerlo como para decir que es un partido. Y en este caso, no sería un gobierno de coalición. Es una cuestión semántica en última instancia, pero sí representan a dos partes diferentes. Y ahí... Claro, para mí la alianza es yo lo mido en términos de cómo llegar, como estrategia electoral, ¿sí? Cada uno menos el presidente, todos fueron poniendo sus votantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde ese lugar, es un poco la discusión que se planteó desde el principio. Cristina sola no podía, entonces... Por eso se arma la coalición para poder desde llegar. ese lugar pienso más sí, no sé si tanto desde la cuestión teórica, técnica, sino más en la cuestión, claro. Sí, que de hecho, hay que contar los porotitos, ¿quién pone, no? De hecho, Ana planteaba eso y a lo largo de la historia, en el resumen que hizo, nunca habló de la victoria de un partido político llegando al gobierno, sino de coaliciones, ¿no? De agarrar un poquito de todo, juntar votantes y poder llegar y bajar al gobierno de turno, en este caso, como fue lo que pasó en la elección anterior. Una cosa es llegar y otra cosa es estar, claro, ¿no? Y bueno, ahora que es más o menos un poco lo que estamos hablando, ¿no? De cuáles son los criterios para seleccionar a un vicepresidente. Asumiendo que la selección del vice recae en el candidato presidencial, promoción no válida para Argentina en la actualidad. Pero bueno, la letra chica. Claro. No es una selección libre, o sea, a pesar de que recae en el presidente, y la mayoría de las veces responde a una necesidad de balancear al candidato presidencial. Y acá las fórmulas presidenciales algo que nos remiten es a un concepto que tenemos mucho los politólogos, que es el de clivaje. El clivaje es un término que viene de la óptica, ¿sí? Los anteojos que usamos, que uso yo. Yo también, de descanso para la vista cuando trabajo. Ahí va. Están cortados de una determinada forma, en un determinado clivaje para producir los efectos, el aumento, ¿no? Y clivaje ese término lo tomaron de la óptica dos politólogos, Seymour Martin Lipset y Stein Rockan, dos yanquis en el año 1967, hicieron un artículo muy importante, y hablaban de la forma en que están quebradas determinadas sociedades. Las grietas, para decirlo en un término conocido y amigable. ¿Sabés que es un concepto de la mineralogía el clivaje también? ¿Ah, sí? Sí, algunos minerales tienen clivaje y es cómo se parte en planos particulares. Mire usted. Bien, bueno, se relacionan entonces. Ahí va. Entonces, en función de los binomios presidenciales son una buena forma para en determinados casos, ver cuál es el clivaje que parte a una sociedad. Como por ejemplo, digamos, hay varios, está un clivaje racial, digamos. En países donde los clivajes étnicos están politizados, como el caso de Bolivia, o más recientemente en Colombia, solemos ver fórmulas que dan cuenta de estos clivajes raciales. Por ejemplo, Evo Morales y Álvaro García Linera. Puede ser el de ahora, no me acuerdo el nombre, pero Afro, la Francia chica. Márquez, sí. Y Gustavo Petro. Y los actuales de Bolivia también, Luis Arce y David Choquehuanca. ¿Sí? También hay una cuestión, algunos clivajes se dan entre disputas entre capital y provincia, capital y el interior, ¿no? Como puede ser la Argentina. Y ahí tenemos algunos casos. Cristina Cobos. Se me ocurre. Cobos era más del interior y Cristina más. Ni hablar. Me parece, ¿no? Sí. Y está, por ejemplo, Menem, que venía de la provincia de La Rioja, cuando le ofreció a Duhalde. Alfonsín con Martínez, que era su vice, es uno que por ahí no nos acordamos mucho. Y efectivamente, Cristina Fernández con Cobos. Se lo quemé. Tengo una pregunta. Lo tenía y se lo quemé. ¿Qué pasa?
en las esferas subnacionales en relación a esto. Porque, digo, es pensable... Festeja porque quería hablar de eso, ¿no? Dije, me lleva a mi área de estudio, no puntualmente a lo que preparé hoy. Pero vos estabas hablando de esto y yo pensaba, bueno, también hay una cuestión, si te pones a pensar, no sé, hoy estoy pensando en la fórmula que gobierna provincia, y digo, bueno, no sé cuál sería la categoría puntual, digo, como para analizar qué es lo que aportó cada uno. Claro, sí, qué es lo que aportó cada uno, pero sí creo que alguien que sepa mucho puede pensar en esto del clivaje hacia adentro de esa... A ver, de esa fórmula, ¿no? Las relaciones no felices entre gobernadores y vices... Claro. Bueno, en mi provincia, el gobernador es Omar Perotti y la vice es Alejandra Rodenas. Rodenas, sí. Creo que le hacen competencia a Alberto Fernández y Son las que tiene menos prensa. ¿Es muy mala la relación por eso? Compitieron en las elecciones de 2021 entre ellos. Rodenas estaba en la Cámara, no es que... O sea, no estaba en la provincia en ese momento cuando ella estaba en la Cámara, me parece. Ella viene de una trayectoria judicial. Se fue como diputada y después vuelve para disputar la provincia con uno de los históricos que podría ser Perotti. Bueno, y cuando asumió Mansur en la jefatura de gabinete, claro, el segundo es Osvaldo Jaldo, y Mansur no quería que él asumiera. Claro, sí, de hecho se dice que en algún momento piensa en volver, ¿no? Como, bueno, esa posibilidad la tienen porque están de licencia. Claro, eso, licencia y volver, pero sería como... algo medio irracional. ¿Qué va a ser? En todo tipo de cargos se pasa, porque me acuerdo de eso en el caso de Massa. Creo que era intendente de Tigre, me parece, y pasa a ser jefe de gabinete de Cristina, si mal no recuerdo. Y no sé si se tomó licencia o dejó el cargo, no recuerdo. Generalmente lo pueden hacer, me parece que no está bueno, pero bueno. Pero sí, toda esta idea se puede pensar en las provincias, sí, está bien. Otro clivaje que mientras más se politice más la cuestión de género en los países va a ir pasando y lo podemos ver en algunas fórmulas, que está la cuestión de género. Otra vez el caso de Petro y Márquez, digamos, en ese caso. Está el balance entre un insider y un outsider. Cuando hablamos de outsider es alguien que no tiene una trayectoria previa en la política y se lanza a disputar un cargo. Sí, pensemos en Trump, por ejemplo, y él buscó para equilibrar la figura de Mike Pence, que era como más... ¿Sabés que me viene la serie El Reino a la cabeza? Claro, sí, meten al pastor, claro, es verdad. Sí, el pastor en la política, sí, señor. Exacto. Sí. O por ejemplo, podemos pensar en un caso donde la clase política no tenía tan buena reputación, Argentina 2022, no. Y el caso de Kirchner de traerlo a Scioli, que es un tipo que hoy ya es un político con todas las letras, ¿no? Pero en su momento venía de otro mundo, para buscar un poquito más de legitimidad. Bien. Después está la cuestión de los balances ideológicos que pueden ser intrapartidarios o extrapartidarios. Acá claramente ubicamos al dúo Fernández, pero también se ven en fórmulas previas. Alfonsín lo eligió a Martínez porque representaba un sector más conservador dentro del Partido Radical. Menem también parece que lo eligió a Duhalde porque pertenecía a otra fracción del peronismo. Y también, bueno, la cuestión de Álvarez con De la Rúa. Uno representaba el radicalismo, otro el Ferpaso. Y de Cobos con Cristina. Perdón, pero Chacho Álvarez era peronista, en teoría. Peronista de Capital. Chacho Álvarez sí viene del peronismo, pero él pertenecía al Frente País Solidario, que es una facción que se fue del peronismo en la época de Menem, que ubicaba también, venían ahí, abrevaron también liderazgos no peronistas, y era un espacio que en su momento al principio fue de centro izquierda, que dio un batacazo que en las elecciones del 95 obtuvo el segundo lugar. Siempre era peronismo-radicalismo, y obtuvo el segundo lugar en el 95, y en las elecciones del 99 fue el socio electoral de la Rúa para derrotar a Duhalde. Duhalde era el candidato, sí, es verdad. Bien, algunas veces la fórmula se hace cuando hay nominación por rivalidad en el proceso de nominación presidencial, cuando compiten en el interior de un partido dos candidatos, y el candidato triunfante, para obtener los apoyos que avalaron al otro candidato, lo llama para que sea su vice. Eso pasa mucho en Uruguay. ¿Y qué pasa con el pobre que era vice original?
queda descartado. Sí. No, porque compiten de a uno, compiten, claro. Pero está bueno eso porque en las PASO, por ejemplo, con el sistema de las PASO, algo que no permiten las PASO para bien o para mal es conformar la fórmula en una coalición. Por ejemplo, cuando una coalición va a las PASO, se reparten según la cantidad de votos que cada uno saca la Cámara de Diputados, el orden de los candidatos. Pero la fórmula no se puede modificar. El que gana por un voto mete a los dos. Bien. Y el último criterio es, a veces se privilegia un criterio de lealtad. Y eso se ve muy claramente cuando se elige a un cónyuge para integrar la fórmula, como tenemos en nuestro caso local de Perón Perón en el año 73, pero más recientemente y que están actualmente en el cargo, en Nicaragua gobierna Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo es la vice. ¿Sí? Bien, perfecto. Y ahora quería pasar, digamos, una vez que ya vimos cómo se conforman las fórmulas presidenciales, a qué aspectos nos permiten explicar la relación entre presidentes y vices. Podemos pensar que la relación puede ser de cooperación, de subordinación, de tensión o de conflicto. Este tipo de relación depende de una serie de cuestiones, pero ahí la literatura apunta a 4. Si existe lealtad preexistente entre ambos y antes de llegar al cargo tenían un vínculo de afinidad. Si el vicepresidente tiene poder político propio. Cómo le va al presidente con su gestión, si tiene buena aprobación o mala aprobación, y la posibilidad de juicio político, digamos que es un proceso legislativo que se emplea para destituir a los presidentes. Yo te iba a hacer una consulta, y ahora está buenísimo que trajiste el tema del juicio político. En los países con este régimen presidencialista y vicepresidente, ¿siempre tiene una función legislativa? ¿O hay casos donde tengan funciones ejecutivas? Por ejemplo, en nuestro caso preside el Senado. Bien. En otros casos, en otros países... Normalmente no, pero hay algunas veces que los presidentes pueden ceder voluntariamente algunas funciones, pero constitucionalmente el Poder Ejecutivo es unipersonal. Claro, por eso. Y el vicepresidente, función legislativa. Sí, tiene esa particularidad acá que tenemos la Cámara que es par y entonces desempata. Pero sí, generalmente... en Brasil sí, tengo entendido que en Brasil vicepresidente sí tiene función legislativa, ¿no? Sí, preside el Senado. Claro. Sí. Salvo, los casos de juicio político donde no lo hace porque sería como juez y parte. Sí. Andrés, a mí me interesaría preguntarte, llevándote a este contexto, ¿no? de Alberto Fernández como presidente y Cristina como vice, y ya para ir redondeando la columna, porque se nos va el tiempo, que en este tipo de relaciones que vos mencionabas, ¿dónde entran ellos realmente? Claro. Desde el título, porque fue como... En el video se ve, o sea, arrancan como siendo amigos y después empieza la tensión. No sé si entran como Alberto Fernández como un subordinado o al revés, viceversa. Después cambia el clima desde la tensión y ahora, desde la mala relación aparentemente que pueden llegar a tener desde las ideas políticas que quieren para el destino del país. Claro, es claramente una situación de tensión, digamos, pero... Sí, por eso yo dije que estamos mal, pero no tan mal al principio, porque hay casos donde la cuestión, hay binomios que hacen parecer a la relación de los Fernández como una relación sana, digamos. Sí. Y que es justamente en los casos donde existe la posibilidad de que haya un juicio político. En Argentina es algo más extraño porque generalmente los presidentes tienen como... lo que se llama un escudo legislativo. Cuando vos te garantizás más de 1/3 de los legisladores no te pueden juzgar. Porque se necesitan 2/3 justamente para destituirte. Sí. Y si vemos por ahí algunos casos como el de Brasil, de Dilma Rousseff con Temer, o en Paraguay con Lugo y Franco, ahí ya se pierden todos los códigos. Claro. ¿No? Pero generalmente lo que vemos acá, yo dije, digamos, lealtad preexistente entre ambos, sí, tienen una trayectoria política juntos. Pero pese a las diferencias se tuvieron que poner de acuerdo para que Alberto Fernández sea el candidato a... Sí. Acá hay claramente poder político de la vicepresidenta y lo que sucede es que la aprobación de la gestión presidencial es mala y en algún punto todos están pensando en 2023 y en esta idea de el que sea candidato del peronismo va a tener que tener la posibilidad de decir
yo no estoy asociado a esto que pasó. Y es muy difícil, realmente. Pero pareciera que en la cabeza de muchos está esa posibilidad de permanecer hasta ahora en el gobierno, pero en 2023 decir, no, yo no, como el meme de Ramón Díaz. Yo no. Claro, cuando le dicen que descendió, no, yo no. Sí. Es muy difícil, realmente. Bueno, ha habido casos más. Ha habido casos más de cooperación, digamos, por ejemplo, Menem Duhalde, o de subordinación, que fue el caso de Michetti. Ahí claramente el vice no existió. No existió, no, claro. Es verdad. Salvo para hablar italiano y otros idiomas que domina ampliamente. Después no pasó. Claro. Pero bueno, el caso peor que traje, digamos, es donde el más grave que se me ocurre ver, en el 99 lo que se conoció como el Marzo Paraguayo, que fue Luis María Argaña, que era vicepresidente de Cubas Grau, apareció acribillado a balazos, digamos, y el motivo del asesinato fue el enfrentamiento abierto que tenía con su compañero de fórmula. Bueno, por este acontecimiento se desató una serie de escándalos y movilizaciones populares que se conocieron como el Marzo Paraguayo, y Cubas tuvo que renunciar, el presidente de aquel momento tuvo que renunciar 5 días después. Esperemos que acá no pase eso, ¿no? Que las diferencias políticas no nos lleven a ese contexto. Así que bueno, Andrés, muchísimas gracias. Perdón, pero el tiempo se nos va y tenemos que cerrar el programa. Gracias. Por favor.